Unkte wel memni. Manteya kuitashñak yat kwindia chakuk hiyukse at bitsñak ip putkuk bisu ya kuy bitsa hyunik yutse atzatech nasayu ya kuy bitsa shkatnik atsiu putteyu muesenik kuy nauk susu ti putteyu muetnik susu ya ti vite kash vitianik takse jaunik tak mem vitia fi susnis hiyun kuy hyu finjinik hipu jaha tashtenik tengiautse atza jaunich susni weh hiyununikse jauncha asque kul putia taknikse naunich mau weh muet susu hiyunuhenikse kubitash kubinyu tech the shakwet hiyunikyutse janyu kubitash nyak chuis yanwenjinikse potn atza pot teyu wehakuk hyun paatse nanyu kubitash we pesuchanik bucha atza tuakak ji pot teyu fikuk susu kla tsuts nau natash chuis teyu wehak shaunsha wehak shaunyu maunyu wenjits menikse na kubitasha chuiste atza wehya chacha wehya taknikse tu nuitkach ji kitska watahnikse atza na thenik wehya ik uinikse kuy wehya ikwe nahinich inya mich acha kubitasha chuisu acha namut himepang thasmeteyu na tasha chimyu pachuisya hamen atza the pascha acha himekut mich wet susu jaha wehya ikwe nauk newe wenikse we pesu putia weta achas kaushining nanyu yat makyu makyu inchpas shuka chis sehen jaunech na the wehya ikwe tech the kayutse kubitash namu janwecha et cha tuesh kayutse steyu basek kuchmbeka wechionte ikwe eumenyunya pa yatte kuyu tunjinikse jiknyunya nata wehya ikwe unikse japa ka chuiskuta wenjits menikse naunich wehya uas uinich wechionte na thenyu kuitasha tuahkiapkuta ikwe nahikse inya anjasa uinyaning anja mauk ya finzech ikwe nahich injasa putia ahan jaha memsa yuning nes enisa isaning injasa kanch susupang napa achasa muetk susu eneno huya wehya ikwe tehas papehnikse inja anji memni muese muhepang atza nanyu kuy muet putia taknikse atza henyu pshindia puchiwenikyutse napa ahamenikse nanyu ikwe nahich tech kuy achnau mpheutse napa acha tashin ma tashte hiponing chame susumenze chaunya teyu kapiyaha taknikse mau fi susia egun ikwenyu tek kuy hiponikyu napa putia thenikse the isan oponikse pipkach napa ikwe nahich inya bite nasach kapevia hiponich bites pevia mecha injasa chimpichin neme teyu ikwe nahinich inja pipaka achasa dukhe hiponing che dukhek peñi klakuch tsuts hipnas nanyu tsutspa muet susuk changwecha basek chi kuch wahwambeka khakech na memni piña cha kiwesu tanjiya en usuch yat supan manskwe nasch upn chimnas yat usech hipn inya memni kubituka hiponing nanyu bite pekwe nasnyak kubia egun inya kautfitu pukate hipoing injak pekweya hameing jamshtu selpin kawh bitch chi chawi khachka apch chauch muet bumbun
na teño vite te weh ena pa kwenich na unich memia taknikce atza nasach mwenjinikce atiu nasach newuya taknikce naño te pa peñinikce chenja te unstau atskuch wala atenikiuce naño nasa weshpi chiayu yat isa kuy mem tuhkanuhnikce atsnasio mwenjinikce es uhwe mem psu teñu pa ik mem tuhkawe hinch wewe jahana hich bichakwen wesh ewenach wesh pa ena ñuña ewunkaw atza uiwesh pitstachiwesh lochwesh pich nuhunich jaunich kuchwala ate buchan kahnech manteya biu beh wala hiponikce atza ikhwena hinikce biu beh nyak tech kuy mwitwe chich achna pesunen na unyunen kuta ikhwe nes yunen manteya hinich biu beh maunech shutnyak lupeya ahan nau hich kuwi vitnikce chi dukya ahnikce Janwicha unyak watsnyak dukn atal pits kuch hembu hungu unsch chi patsu hungu fits unsch kuitash basek shunwa tech ya halech kwete Janwicha kameya jaumeteyo I kwenyu uinast unze Desde tiempos ancestrales, la música ha sido como un vehículo para conectarnos nosotros con la Madre Tierra, para alegrar a nuestros espíritus, para pues tener alegría en un ambiente de familia, en un ambiente de comunidad. Es importante la música. Nosotros también estamos como recordando ese espacio de los hungwesh, cuál era la diversión de los hungwesh, cuál eran los de la minga, o formar una música para estar como alegre, como el saludo de las mismas plantas, los árboles, o el agua, el sonido del agua, o hay veces el mismo agua pues también demuestra unos sonidos, y a través de eso los hungwesh lo aprendían a través del río, a través del sonido del viento, por el sonido de la misma naturaleza que ellos lo logran como imitar. La vida alegre, la vida de estar contentos, celebrar, darle ese agradecimiento con música. Si es una minga, un trabajo que terminen, pues en las tardes, después de la comida, era música y danza, para que lo que sembraron pues produzca bien. Hicimos una visita a la casa del Carrizo, la casa donde pues está el espíritu del viento. Obviamente aspectos que tuvimos en cuenta fue que teníamos que ir en luna llena, ¿sí? Antes de llegar a la casa del Carrizo, tenemos que hacernos una armonización, donde pues hicimos limpiarnos el cuerpo para luego madrugar hacia la casa del Carrizo, visitarla. Tener en cuenta de que nosotros cuando vamos de visita, en nosotros los nasas, siempre ha sido una costumbre, una tradición, no ir con las manos vacías. La gente nasa, cuando iba a una casa y si quería algo, intercambiar, pues llevaba algo. De esa manera nosotros lo hicimos la visita. Para nosotros sería como un lugar sagrado, donde está la flauta, y ese lugar sagrado, ir con mucho cariño, y eso fue que se hizo, ¿no? Llevamos en cuando sea maíz cocinado, como el mote. Hubo necesidad de llevar
remedios, frutas que en ese momento se requerían para compartir allá en la casa del Carrizo con el mayor, con el espíritu que nos estaba dando el permiso para cortar el carrizo. Todo lo que es la parte de la naturaleza, sea el árbol, sea otras plantas, un lugar que sea sagrado, pues no debe llevar la sal. Según dicen que si uno de pronto va a dejar para ese espíritu con sal, pues no siente bien, no es bueno la sal para ellos. Se enferman, recomiendan mucho los mayores. Y si nosotros también de pronto no intercambiamos, simplemente vamos y lo cortamos atrevidamente, pues eso es un insulto para ese espíritu. Y si hacemos de esa manera, hace como un intercambio de energías positivas. Si dejo algo ahí, pues ellos se van a poner contentos y también van a dar esa experiencia de ellos hacia nosotros. El dueño del carrizo es el espíritu, el mayor viento. Y hubo la necesidad de hacer un procedimiento donde hicimos unos atados, hicimos un ojal grande a la salida de la casa sagrada. La flauta o la mata como tal tiene el espíritu del viento. Si uno no hace los pasos correspondientes, pues ella no se enoja, sino que le da por salir de su nido, pues sale y se encuentra con los cultivos y lo extiende o los tumba. Entonces, por esa razón es necesario pues que se pueda hacer unos pasos, y uno de los pasos que se hace, y como vieron los compañeros, es coger, por ejemplo, un bejuquito más o menos, pues que uno lo pueda encontrar ahí en ese momento, y luego pues se amarra en la mata, en el cubitage, y luego pues sobre ella entonces se corta el carrizo y se saca sobre ella y se va llevando. Se lleva y ya se saca ahí, ya en ese caso pues después de la ofrenda ya el espíritu del viento se queda ahí. Todas las personas que iban con el atado de carrizo tenían que pasar por ese ojal. Ese tiene un sentido, como el viento, o sea, como se dice, el dueño del carrizo es el viento, y entonces para que él no se venga atrás, o sea, para que no baje un viento fuerte y haga daño a la comunidad. En la mata, como ella es de ahí, ella debe permanecer ahí siempre con la mata. Entonces lo que hace uno es dejarla ahí amarrada, dejarla ahí quieta para que pues en algún momento no pueda venir a tumbar los cultivos, pues porque uno hace un desorden, o sea, va y uno hace lo que pronto no le gusta a ella, entonces ella se manifiesta de esa forma.